Prepárate para un viaje por los peores lugares del planeta para vivir. En este video vas a conocer 30 de los peores infiernos urbanos del mundo. Lugares donde el caos se apoderó de todo, donde la vida humana resiste entre basura, bombardeos, contaminación y colapso social. Desde favelas flotantes en Nigeria hasta barrios ocupados por personas sin hogar en San Francisco, pasando por ciudades asfixiadas por humo tóxico, trenes llenos hasta el techo y comunidades olvidadas por sus propios países. Número 1. Incómodos, pero aún funcionales. Aquí, la supervivencia es el único lujo posible. ¿Estás listo para enfrentar el otro lado de las grandes ciudades? Existen ciudades en el mundo que desafían la lógica urbana, donde el caos es constante, las molestias son diarias, pero la vida sigue funcionando. Lugares donde la incomodidad se volvió parte de la rutina y donde millones de personas siguen viviendo, trabajando y adaptándose. Un buen ejemplo de esto es Hanoi, la capital de Vietnam. Allí, el tráfico es una selva de bocinazos, motos, coches y bicicletas cruzando por todos lados. La ciudad late, pero sin ninguna señal aparente de organización. Las calles son angostas, las aceras están ocupadas por todo menos peatones, y el sonido de los motores es parte del paisaje sonoro. Para quien visita, es un choque. Para quien vive, es simplemente otro día más. Saliendo del sudeste asiático y yendo hacia uno de los países más organizados del mundo, encontramos una escena igualmente caótica, aunque completamente diferente. En el cruce de Shibuya, en Tokio, miles de personas atraviesan al mismo tiempo, en todas las direcciones. Lo que parece un caos absoluto funciona con una eficiencia casi hipnótica. Es un tipo de desorden coordinado, donde cada uno sabe exactamente a dónde va. Pero para quien no está acostumbrado, eso puede ser agobiante. Las luces, los letreros, los sonidos, la multitud, todo parece exagerado. Es el tipo de caos que funciona porque todos aprendieron a convivir con él. Pero no toda incomodidad está relacionada con demasiada gente. En Ámsterdam, una de las ciudades más admiradas del mundo, por su calidad de vida y estructura para ciclistas, el problema es justamente el exceso de bicicletas. Muchas de ellas son abandonadas y arrojadas a los canales, formando verdaderos cementerios sumergidos. La ciudad necesita rescatar miles de ellas cada año, lo que genera un costo altísimo y un impacto ambiental inesperado. El modelo urbano idealizado por tantos esconde un lado desorganizado y hasta negligente, difícil de imaginar para quien solo conoce la ciudad por las postales. Ya en La Paz, la incomodidad comienza incluso antes de pisar la ciudad. La capital boliviana está ubicada a más de 3.600 metros de altitud, lo que convierte hasta la respiración en un desafío para quien no está acostumbrado. Pero los problemas no terminan en el aire enrarecido. La ciudad fue construida en un valle, con viviendas apretadas en las laderas y calles estrechas que apenas soportan el tráfico actual. El transporte es limitado, la infraestructura es precaria y el crecimiento urbano parece ignorar completamente los límites geográficos. Aún así, La Paz funciona. Es confusa, intensa, agotadora, pero viva. Y en Chongqing, en China, encontramos una solución arquitectónica que parece salida de una película de ciencia ficción. Un monorraíl atraviesa el 6º piso de un edificio residencial. Sí, pasa literalmente por dentro del edificio. Los residentes conviven con el tren cruzando sus ventanas en horarios regulares, entre el ruido y la vibración. Puede parecer absurdo, pero es una respuesta práctica a la falta de espacio y al crecimiento urbano descontrolado. La ciudad encontró una forma de coexistir con lo imposible. Y si la línea del tren pasando por dentro de un edificio ya parece surrealista, ¿qué tal vivir en el techo de un centro comercial? En algunas ciudades chinas, casas enteras fueron construidas en la cima de centros comerciales. Familias viven literalmente sobre el consumo. Es un tipo de parche urbano que revela hasta dónde el ser humano es capaz de llegar
para seguir habitando espacios saturados. La creatividad se mezcla con la desesperación. En medio del concreto y el acero nacen soluciones que nadie imaginaría, pero que, de algún modo, aún funcionan. Esos lugares demuestran que el caos urbano no significa, necesariamente, el colapso. A veces es simplemente una forma distinta e incómoda de seguir adelante. Número 2. Soluciones extrañas para problemas reales. Existen lugares en el mundo donde la creatividad urbana se transforma en una respuesta directa a la falta de espacio, dinero o planificación. Soluciones que, a primera vista, parecen innovadoras, incluso ingeniosas, pero que, con un poco más de atención, revelan capas de desesperación, negligencia e improvisación. Nueva York, por ejemplo, es una ciudad donde el sueño y el ahogo comparten el mismo techo, literalmente. Con inmuebles entre los más caros del planeta, miles de personas recurren a los llamados microapartamentos, espacios tan pequeños que una cama, un fregadero y una mesa ya ocupan casi todo. Gente viviendo en menos de 10 metros cuadrados, sin ventanas, con baños compartidos o ubicados en los pasillos. Es la metrópoli donde el lujo y la extrema estrechez conviven en la misma calle, separados solo por el precio del alquiler. En Hong Kong, la situación adquiere una escala aún más dramática. Los llamados edificios monstruo son rascacielos gigantes que albergan a miles de residentes apilados en diminutos cubículos. Apartamentos que apenas permiten una cama individual, donde cocinar, dormir y guardar pertenencias sucede en un solo metro cuadrado. La luz natural apenas entra, los pasillos son estrechos y el silencio es imposible. Desde fuera, la arquitectura impacta. Por dentro, la vida está comprimida hasta el límite. Una existencia vertical, donde cada piso oculta cientos de historias atrapadas entre paredes húmedas y techos bajos. Y no muy lejos de allí, en la China continental, otro tipo de colapso urbano llamó la atención del mundo: los cementerios de bicicletas. El país apostó fuerte por el alquiler de bicicletas como solución sostenible al tráfico, pero el exceso de empresas, la falta de regulación y el abandono masivo crearon un problema monumental. Millones de bicicletas fueron descartadas en terrenos baldíos, apiladas sin uso ni destino. La idea brillante se convirtió en símbolo del desperdicio y del fracaso logístico. Lo que era movilidad verde se transformó en contaminación visual, un mar de colores metálicos ocupando espacios que antes eran calles, parques y aceras. En Venezuela, otro tipo de solución extraña tomó forma en el apogeo del colapso económico. Sin acceso a vivienda formal, muchas familias comenzaron a ocupar edificios abandonados o inconclusos, como la Torre de David, un rascacielos nunca terminado que se convirtió en hogar para miles de personas. Sin ascensores, con escaleras improvisadas y conexiones clandestinas de agua y luz, el edificio se transformó en un microcosmos urbano vertical, autogestionado e improvisado. No fue diseñado para que nadie viviera allí, pero se volvió vivienda por necesidad. Y este fenómeno se repitió en varias partes de Caracas. Turquía, por su parte, ofrece un escenario que parece sacado de un cuento de hadas, pero que terminó convirtiéndose en una pesadilla urbana. En el interior del país, el proyecto Burj Al Babas nació con la ambición de construir cientos de castillos lujosos, todos iguales, para atraer millonarios del Golfo. Pero la inversión colapsó, el dinero desapareció, las obras se detuvieron y lo que quedó fue una ciudad fantasma con decenas de minicastillos abandonados. Están allí, uno junto al otro, inmóviles, silenciosos, como un monumento al fracaso de un sueño inmobiliario megalómano. Mientras tanto, en Nápoles, Italia, el problema tiene un rostro más cotidiano y aún más triste. Muchos residentes viven en chabolas improvisadas o en ocupaciones ubicadas bajo viaductos.
El espacio entre pilares se convirtió en vivienda de emergencia. Allí, el ruido de los coches nunca cesa. El aire es denso, la iluminación es casi inexistente y el riesgo de accidentes es constante. Pero cuando no hay otra opción, hasta el concreto que vibra se convierte en refugio. Entre el ruido y la suciedad, la vida continúa, silenciosa y resistente. Estos lugares no son el final del camino, pero muestran claramente que algo está muy mal a mitad del trayecto. Número 3. Al borde del colapso urbano. Hay lugares donde la ciudad aún respira, pero con dificultad. Donde la vida continúa, pero como un hilo que puede romperse en cualquier momento. Son barrios, distritos y metrópolis que no han colapsado por completo, pero ya están peligrosamente cerca de hacerlo. Nueva Delhi tal vez sea el símbolo más visible de ese límite. La capital de la India está asfixiada, literalmente. La contaminación del aire alcanza niveles tan altos que las escuelas se cierran, los vuelos se retrasan y los hospitales se llenan con casos de enfermedades respiratorias. Hay días en los que el cielo desaparece tras una neblina gris permanente, resultado directo de la quema de residuos, el tráfico intenso y las emisiones industriales. En Nueva Delhi, el aire es tóxico, el suelo está contaminado y el colapso ambiental dejó de ser un riesgo futuro. Ya está ocurriendo. Aún así, millones de personas siguen allí, respirando lo imposible, viviendo lo insostenible. En el mismo país, pero en otra ciudad, el panorama es igualmente alarmante. Dharavi, en Mumbai, es una de las favelas más grandes del mundo. Una verdadera ciudad dentro de otra ciudad, donde viven cerca de 1 millón de personas apiñadas en menos de 3 kilómetros cuadrados. Las callejuelas son estrechas, los pasajes oscuros y la ventilación natural prácticamente no existe. El agua potable está racionada, las aguas residuales corren a cielo abierto, y aún así, la favela funciona. Existe allí una economía paralela, con pequeños comercios, talleres, fábricas de reciclaje y una red de supervivencia tan compleja como cualquier estructura formal. Es la prueba de que la resiliencia humana puede existir incluso en las condiciones más adversas, pero eso no hace que el lugar sea menos insalubre o menos injusto. Lagos, en Nigeria, es otro ejemplo de ciudad en colapso lento. Es una de las metrópolis que más crecen en el planeta, pero el crecimiento poblacional está muy por delante de la infraestructura disponible. El tráfico es caótico a cualquier hora del día, con atascos que duran horas. La falta de transporte público eficiente obliga a millones de personas a depender de furgonetas improvisadas o motos taxi. La energía eléctrica es inestable, el suministro de agua es irregular y en muchos barrios el saneamiento básico simplemente no existe. Lagos es una ciudad vibrante, llena de potencial, pero que parece estar siempre al borde del colapso, como si intentara correr con los pies atrapados en cemento. En Estados Unidos, a pocos bloques de los edificios más caros de Los Ángeles, existe un área llamada Skid Row. Allí viven miles de personas en situación de calle, en tiendas, carpas y refugios improvisados. Es un territorio donde el abandono es evidente, y el contraste con el resto de la ciudad es impactante. En una de las ciudades más ricas del mundo, cientos de personas duermen en el suelo, rodeadas de suciedad, violencia y enfermedades. No se trata de falta de dinero, sino de un colapso social que se arrastra desde hace décadas, ignorado por las políticas públicas y por la propia sociedad. En Indonesia, el río Citarum se ha convertido en un símbolo de la destrucción ambiental causada por décadas de negligencia industrial. Sus aguas, que alguna vez alimentaron cultivos y comunidades enteras, hoy son oscuras, cubiertas de basura plástica, espuma química y metales pesados. Los residentes aún usan el río para lavar ropa, pescar o bañarse, no por elección, sino por falta de alternativas. Los niños juegan en la orilla de un curso de agua que ya no debería llamarse
Río. La degradación allí no es solo ambiental, sino también humana. Y en Rumanía, Ferencváros representa uno de los mayores guetos urbanos de Europa. Es un barrio marginado de Bucarest, habitado mayoritariamente por familias gitanas. Las calles están en ruinas, el asfalto está roto, los edificios están invadidos por filtraciones y muchas viviendas ni siquiera cuentan con documentación oficial. Desde hace décadas, el lugar ha sido ignorado por las autoridades. La criminalidad es alta, el acceso a servicios básicos es limitado y los residentes viven bajo el estigma constante de la exclusión. Ferencváros no es un error de planificación urbana, es la consecuencia directa del abandono sistemático. Estos lugares no son ruinas de guerra ni zonas de desastre natural, son centros urbanos vivos, llenos de gente, que siguen existiendo a pesar del colapso evidente que los rodea. Número 4. Viviendo sobre la basura y la marginalidad. Llega un punto en el que el concepto de hogar pierde su sentido original. Cuando una vivienda está rodeada de basura, inseguridad, ausencia del Estado y violencia constante, lo que queda es apenas un refugio, y muchas veces ni siquiera eso. En varios rincones del planeta, millones de personas viven en condiciones que rozan lo insoportable. Sobreviven donde no se debería vivir, no por elección, sino por falta de alternativas. Uno de esos lugares es el barrio de Zabalín, en las afueras del Cairo, conocido como la ciudad de los basureros. Allí, decenas de miles de personas viven recolectando, separando y reciclando la basura de la capital egipcia. Es una comunidad que literalmente construyó su vida sobre los residuos de los demás. Las calles están tomadas por bolsas plásticas, latas, restos de comida, desechos hospitalarios. El olor es insoportable, los riesgos para la salud son constantes, pero paradójicamente, la ciudad no sobreviviría sin ellos. Los zabaleen hacen el trabajo que el gobierno no hace. Transforman la basura en ingresos, pero siguen siendo invisibles, atrapados en un ciclo de pobreza y exclusión. Del Egipto a la India, el panorama no mejora. El basural de Ghazipur, en Nueva Delhi, ya es tan grande que puede verse desde el espacio. Es una montaña de residuos que crece día tras día, sin ningún control, sin tratamiento adecuado. La descomposición produce gases inflamables, lo que convierte el lugar en un riesgo constante de incendios y derrumbes. Familias enteras viven alrededor de ese verdadero volcán urbano que amenaza con hacer erupción en cualquier momento. Niños juegan entre bolsas de basura, animales se alimentan de restos orgánicos, y las enfermedades respiratorias son tan comunes que ya casi no generan alarma. Es una vida entera construida sobre el descarte de la ciudad y una prueba cruel de cómo la basura no desaparece, solo cambia de dirección. En Kenia, la situación se repite con otros matices. En Nairobi, el basural de Dandora es más que un depósito de residuos, es un territorio sin ley. Cientos de recicladores viven dentro del área, expuestos a desechos tóxicos, productos químicos, objetos cortantes y la presencia constante de ratas y buitres. El lugar se convirtió en un símbolo del fracaso ambiental y humanitario del país. El suelo está contaminado, el acuífero envenenado, el aire impregnado de humo tóxico. Aún así, hay escuelas improvisadas, chabolas y comunidades enteras que insisten en existir allí. El Estado está ausente, y cuando aparece, suele ser para reprimir, no para ayudar. En América del Sur, la cara de la marginalidad urbana toma la forma de colinas densamente pobladas y marcadas por la violencia. Petare, en Caracas, es una de las mayores favelas de América Latina. Un laberinto de callejones, escaleras, pasadizos y casas apiladas, donde el crimen organizado impone sus propias reglas. La presencia del gobierno es mínima. Servicios básicos como agua corriente, recolección de basura y transporte público son esporádicos. La inseguridad es parte de la rutina,
y salir de casa por la noche es un riesgo constante. Aún así, Petare vive. Hay comercio, fiestas, trabajo, niños que van a la escuela, pero todo sucede bajo el peso de una amenaza invisible y permanente, la de que todo puede derrumbarse en cualquier momento. En Brasil, la Rocinha se convirtió en un símbolo contradictorio. Por un lado, es una de las comunidades más conocidas del país, con proyectos sociales, cultura vibrante y una población luchadora. Por otro, es un retrato de la desigualdad extrema. La favela creció apretada entre las laderas de la zona sur de Río de Janeiro, rodeada de barrios ricos, pero sin acceso a las mismas condiciones de vida. La violencia armada, los enfrentamientos entre facciones y las operaciones policiales son frecuentes. La infraestructura es precaria, falta saneamiento básico, sobran promesas. La Rocinha es un microcosmos de un país que convive con sus extremos sin nunca resolverlos. Y en Estados Unidos, el contraste entre riqueza y abandono alcanza niveles difíciles de creer. En ciudades como San Francisco, la crisis de las personas sin hogar se extiende por las calles con carpas improvisadas, colchones viejos y personas viviendo entre bolsas de basura, bajo los viaductos y en las aceras de barrios céntricos. La ciudad, símbolo global de innovación y tecnología, convive con una población creciente de personas en situación de calle que ya supera los límites de la asistencia pública. Problemas de salud mental, dependencia química y alquileres absurdamente altos han creado una bomba social que estalla cada día ante los ojos de quienes pasan. Allí, en medio del lujo de las startups y el brillo de los rascacielos, hay miles de personas luchando por un techo, comida y dignidad. Un retrato brutal de un sistema que dejó atrás a quienes no pudieron seguir el ritmo. Número 5. El infierno urbano. Existen lugares que superan todos los límites de lo que puede llamarse vida urbana. No son solo incómodos, ni simplemente peligrosos. Son zonas de colapso absoluto, donde la dignidad humana es aplastada por una combinación insoportable de miseria, abandono, contaminación y desesperación. Hemos llegado al final de este recorrido hacia el fondo del pozo urbano, y aquí el panorama es infernal. A las orillas de Lagos, en Nigeria, la comunidad de Makoko desafía las leyes de la supervivencia. Construida sobre pilotes que flotan en las aguas negras y contaminadas de la laguna de Lagos, esta favela acuática alberga a decenas de miles de personas. No hay calles, solo pasarelas de madera inestables. El olor es ácido, resultado de las aguas negras vertidas directamente en la laguna y de la basura que se acumula en cada rincón. No existe recolección de residuos ni red de alcantarillado, y el suministro eléctrico es precario. Niños reman en pequeñas canoas entre las chozas. Los habitantes conviven con mosquitos, ratas y enfermedades infecciosas. Es un lugar que el mundo moderno olvidó, o prefirió ignorar. En Bangladesh, el transporte se convirtió en una batalla por la supervivencia. Los trenes, constantemente sobrecargados, transportan pasajeros no solo dentro de los vagones, sino también en el techo. En días de festividades religiosas, miles de personas se aferran al tren por fuera, con las manos y los pies, enfrentando sol, lluvia y el riesgo constante de muerte. No hay fiscalización eficiente, no hay infraestructura adecuada. La superpoblación y la precariedad del sistema ferroviario empujaron a la población al límite, y ese límite se volvió rutina. Viajar sobre el tren no es una excepción, es la norma para quienes no tienen otra opción. En el extremo opuesto del espectro social, pero no menos perturbador, está el desierto de supercoches de Dubái. Millonarios en bancarrota, turistas endeudados e inversores desesperados abandonan vehículos de lujo, Ferraris, Lamborghinis, Porsches, en medio del desierto, con las llaves aún puestas. Esos coches, cubiertos de arena, se acumulan silenciosamente mientras, al otro lado de la ciudad, trabajadores migrantes viven en alojamientos superpoblados,
con sueldos atrasados y pasaportes confiscados. La ciudad resplandeciente de rascacielos de vidrio espejado esconde un sistema de desigualdad brutal, donde el lujo extremo convive al lado de la esclavitud moderna. El brillo de Dubái, en este contexto, solo ilumina la superficie de una realidad oscura. En Lahore, Pakistán, respirar se ha convertido en una amenaza. El aire está tan cargado de contaminantes que en muchos días del año la visibilidad no supera algunos cientos de metros. Las escuelas se cierran debido a la neblina tóxica. Niños desarrollan enfermedades respiratorias antes incluso de aprender a leer. El crecimiento urbano descontrolado, sumado a la quema de residuos, la flota vehicular obsoleta y la falta de planificación ambiental, ha creado una burbuja de humo permanente sobre la ciudad. No hay mascarilla que alcance. Vivir allí es como fumar sin querer decenas de cigarrillos por día. Cerrando este panorama brutal, llegamos a la Franja de Gaza, en Palestina. Allí, el concepto de vida urbana simplemente dejó de existir. Calles destruidas por bombardeos, edificios reducidos a escombros, hospitales colapsados, falta de agua potable, electricidad disponible solo por algunas horas, cuando la hay. La población civil, acorralada y sin rutas de escape, vive en refugios improvisados, bajo el riesgo constante de nuevos ataques. Escuelas se transforman en albergues, mercados desaparecen y el hambre se instala como rutina. Lo que alguna vez fue una ciudad, hoy es un montón de ruinas, con gente intentando sobrevivir, entre el miedo, el zumbido de drones y el olor de la destrucción. En Gaza, el infierno urbano no es una metáfora. Es el día a día de más de 2 millones de personas olvidadas por la lógica del mundo. Estos lugares no deberían existir, pero existen. Y ignorarlos es permitir que sigan creciendo, invisibles, como heridas abiertas en el cuerpo de las grandes ciudades.